Señor candidato a la vicepresidencia de Colombia, exministro José Manuel Restrepo, bienvenido a 6 AM de Caracol. Entre otras cosas, este espacio hizo parte de su vida. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial a usted, a su mesa de trabajo, a todos los oyentes de Caracol. Gracias por esta invitación y sí, así es, la siento como parte de mi vida y muy importante, entre otras, además, en aquel momento en que acompañé a Darío Arismendi. Pues cuánto nos alegra volverlo a escuchar ahora en otro escenario. Han ganado ustedes, el candidato Abelardo de la Espriella, y usted como vicepresidente las elecciones del domingo pasado. Hemos planteado hablar con usted de propuestas. Pero antes yo quisiera saber, ¿usted qué piensa del tema del día? Es que llevamos, imagínese, 72 horas de la elección y no bajan los términos de lado y lado, y la intervención del presidente de descalificaciones de Iván Cepeda, de Abelardo de la Espriella, del ministro Benedetti, del presidente de la República desconociendo el resultado, de armar una polémica por cuenta de un trino amable, un mensaje en las redes sociales del presidente de los Estados Unidos. En fin, no lo quiero repetir porque la idea es, al menos pienso, concentrarnos en propuestas y no seguir en eso. Y esa es la primera pregunta. ¿Usted cree que se puede desescalar el tono de estas 3 semanas para concentrarnos en conocer cómo ustedes y cómo el senador Cepeda y su candidata a la vicepresidencia pueden buscar el remedio para la situación que tiene hoy Colombia? ¿Usted cree que se le puede bajar el tono en este momento a los términos en que se están refiriendo unos y otros? Julio, yo creo que en un escenario democrático como el que estamos viviendo, el óptimo sería siempre el debate sobre las ideas y sobre las propuestas. Y nosotros hemos insistido en que ojalá así fuere y pudiéramos abordar todos los temas políticos, económicos, sociales, etcétera. Pero también es muy importante decir, y los colombianos tienen que saber, que lo que está sucediendo en este momento es algo atípico en la historia del país, en donde un jefe de Estado interviene indebidamente en el ejercicio de la política e interviene a favor de un candidato presidencial. Eso es nunca antes visto en la historia de Colombia. Y me parece que allí los colombianos no podemos ser complacientes. Allí el debate no puede ser complaciente. Cuando eso sucede, yo sí creo que se merece el reclamo de los distintos actores en contienda política respecto de esa circunstancia, porque es una circunstancia que rompe totalmente con los principios esenciales de la democracia. Allí yo personalmente creo que sí hay que ser contundente respecto de este tipo de actuaciones, porque rompen con el equilibrio democrático que debería tener un país. Es por eso que, la verdad, nosotros hemos señalado claramente la preocupación con esa circunstancia y lo seguiremos haciendo en la medida en la cual no podemos permitir que haya un desequilibrio en la cancha en un escenario electoral. El jefe de Estado tiene que garantizar esa condición de jefe de Estado y garantizar además el compromiso con que la democracia se respete. Cuando no se respeta la democracia, cuando se ponen en entredicho las instituciones, me parece que ahí uno no puede dejar de hablar abierta y explícitamente sobre este tema. Ni más faltaba, usted tiene toda la razón. Yo me refiero es a los términos en que se están refiriendo unos a otros. El tema, por ejemplo, de la indebida participación del presidente en el debate que él mismo ha hecho pública, la tienen que resolver las autoridades. El tema del análisis de las elecciones ya respondió el Consejo Nacional Electoral y ya respondió la registraduría. Pero lo más importante, ya reconoció el candidato que perdió. Es decir, el senador Cepeda ya reconoció el escrutinio. Lo importante ahora es, considero yo respetuosamente, es continuar con las propuestas. Por eso, quiero comenzar preguntándole por cuál es la propuesta de ustedes, del señor candidato de la Espriella, y la suya como vicepresidente, para resolver una de las grandes preocupaciones del país, las zonas, los territorios
que se han tomado las bandas criminales. En un fuego cruzado hace muy pocos días en el Guaviare murieron 50 personas, 11 eran niños. ¿Cómo se puede manejar y tratar de arreglar ese problema, señor candidato? Lo que nosotros estamos viendo a lo largo y ancho del territorio nacional, y las cifras así lo indican, es que cuando usted compara los datos del 2022 con hoy, usted encuentra que el secuestro crece más de un 100%, encuentra que el terrorismo crece en más de un 60%, encuentra también que la extorsión crece en más de un 50%. Eso lo que significa es que estamos viviendo una pandemia de criminalidad. Y esa pandemia de criminalidad en zonas rurales es el resultado de haber sido complacientes, de haber existido una connivencia entre los grupos criminales e incluso el gobierno nacional en un proceso fallido de paz total que se ha convertido en un fracaso total. En ese orden de ideas, lo primero que hay que hacer es enfrentar el almendrón del problema. Y el almendrón del problema es la producción de coca. Esa producción de coca se tiene que enfrentar con todos los instrumentos. Erradicación manual, que se acabó, fumigación aérea. Se tiene que enfrentar también con extinción de dominio, extradición a los narcotraficantes, persecución a sus capitales. Y tenemos también que atacar directamente la extracción criminal que se da en esa minería, llamémosla así, ilegal o criminal, a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero Julio, desafortunadamente, el problema no es solamente en esas zonas rurales también, es también en las grandes ciudades. Posiblemente la única cifra que no crece significativamente es la de homicidios, pero eso no es nada distinto al resultado de que finalmente el país se lo han dividido las bandas criminales. Y en las ciudades estamos viviendo también una pandemia de extorsión y una afectación directa dentro de las ciudades que se dividieron en esas bandas criminales en ollas de microtráfico. Entonces, para enfrentar lo uno y lo otro, hay que ser absolutamente directos, claros y efectivos en la lucha contra la producción de coca en Colombia. Y eso supone los instrumentos que ya acabo de decir. Pero en el caso de las ciudades, necesita un trabajo específico en atentar o afectar contra esa extorsión. Y eso supone un bloque antiextorsión, que es lo que hemos propuesto nosotros. Eso supone entonces trabajar en el fortalecimiento de la fuerza pública, en la interacción con las autoridades locales, en el uso de tecnología, también en la integración, que es lo que hemos propuesto también, de actores que nos puedan ayudar en esa tarea donde están el cuerpo de reservistas y de veteranos. Y supone también el mecanismo de acceso a información, de redes de cooperantes, de redes de información, para atacar ese problema. En el caso de la seguridad en el barrio, que es el otro drama que enfrentan los colombianos, tenemos que involucrar un esfuerzo que hemos llamado la seguridad en el barrio, en donde fortaleciendo a la Policía Nacional, con las redes de cooperantes, con tecnología también, nosotros podamos activamente hacerle un seguimiento semanal y atacar directamente esas mafias que se están generando en las ciudades. Ahí es donde hemos propuesto también que tiene que haber sanción social al extorsionista, a esos actores narcotraficantes en las 10 megacárceles que generan una sanción social a quienes cometen este tipo de delitos. Sí. Ahora vámonos, candidato, a otros sectores, otras propuestas de las que ustedes han planteado y esta a nivel económico que ha llamado muchísimo la atención. Ustedes están tratando de impulsar una compra de vivienda propia con intereses de 2%. Muchos ya catalogan esto como imposible y populista. ¿Cómo lo van a hacer? Lo que nosotros hemos hablado es que Colombia tiene que volver a ser un país de propietarios. Este gobierno, el de la patria miseria, de Petro y de Cepeda, acabó completamente con los instrumentos que teníamos disponibles para que Colombia fuese un país de propietarios. Acabó con el subsidio de la vivienda de interés social. Acabó también con el subsidio de la tasa fresh, que era el subsidio de tasa de interés. Hoy no tenemos ningún instrumento para generar nueva vivienda en los colombianos. Lo que nosotros hemos propuesto es que debemos llegar a por lo menos la creación de 1 millón de viviendas durante la totalidad del gobierno. Y para ese fin, hemos dicho que tenemos que contar con todos los instrumentos. Volver de nuevo al subsidio de vivienda de interés social. Incorporar también de nuevo el subsidio de tasa de interés fresh,
que es el que permite en la vivienda de interés social tener acceso a una tasa de interés inferior y propiciar todos los mecanismos de competencia dentro del sistema financiero para que existan recursos disponibles para el sector de vivienda. En tal sentido, la propuesta del 2% de tasa de interés real es buscar más mecanismos de competencia dentro del sistema financiero para que exista un crédito blando y a más largo plazo, por debajo de 2 dígitos, que entre otras además tenga el subsidio de tasa fresh. En la combinación de subsidio de tasa de interés fresh y el mayor nivel de competencia dentro del sistema financiero, sí es posible lograr una tasa de interés a 1 dígito. Y en ese orden de ideas permitiríamos que Colombia sea un país de propietarios. No tiene que ser el único camino. Hemos hablado incluso también de volver a tener el mecanismo de AFC, a tener también un fortalecimiento del programa de segunda vivienda y otra suerte de mecanismos que permitan que se permita ese acceso a mayores niveles de vivienda en el país. Sí, doctor Restrepo, usted es un duro en temas económicos. Usted dice que el país hoy gasta bastante más de lo que recibe, como cuando en la casa uno se mete en deudas porque el sueldo no le alcanza. Si la olla está raspada, ¿cómo va a hacer usted o su gobierno, con el candidato también a la presidencia, Abelardo de la Espriella, para sacar plata para cumplir todo eso? Todas las promesas, el plan de choque en seguridad, en economía para el ciudadano, subsidios para vivienda. ¿De dónde va a sacar la plata? Más allá de decir que el Estado lo van a reducir en un 40%, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Ustedes van a poner, por ejemplo, más impuestos? Juan Pablo, nosotros lo que hemos señalado es que un país que se gaste 545, y lo voy a simplificar, billones, y aquí en adelante voy a hablar en datos de número normal, y que tenga unos ingresos del orden de 300, significa que anualmente genera un déficit de 245. Eso en un año seguramente se solventa con mayor nivel de deuda pública. Pero si eso pasa 1, 2, 3, 4 o 5 años, pues es un país que no es sostenible fiscalmente, no es sostenible financieramente. Es absolutamente obvio que así no es. La manera para enfrentar ese desafío, hemos dicho, es disminuir el tamaño del Estado, disminuir el gasto público ineficiente. Hemos hablado de una disminución que pueda llegar a ser al 2030 cercano al 40% de los gastos de funcionamiento. Esa suma no es irreal en el sentido de que Colombia en este momento está abocado a la presentación de una ley de competencias del Sistema General de Participación, que entre otras le entrega recursos que aumentan del 23 al 39% de los ingresos entregados a los territorios. Quiere decir que si usted no lo hace, si usted no disminuye el tamaño del Estado central, pues va a multiplicar casi que por 2 el déficit fiscal. No tiene otra opción. Lo que hemos propuesto es hacer una buena ley del Sistema General de Participación que permita entregarle, en primer lugar, las competencias a los entes territoriales, que igual las tiene que entregar, y simultáneamente disminuir el tamaño del Estado central. Es que estamos abocados a esa realidad, porque ya el acto legislativo es una realidad. Pero en segundo lugar, hay que recoger lo que usted tiene servido sobre la mesa. Usted tiene servido sobre la mesa casi 150 billones en exenciones, 100 billones en evasión, 90 billones en corrupción. Haga el esfuerzo a la tercera parte. Podría recoger casi hasta 100 billones de pesos. Ahí hay también fuentes importantes de recursos para enfrentar este desafío. Y simultáneamente tiene que hacer el esfuerzo de crecer. Y por eso hemos dicho, vamos a aprender nuevos motores de crecimiento, porque el mejor ajuste fiscal es crecer. Eso significa que es una combinación entre lo que está servido sobre la mesa, la modificación en la ley del Sistema General de Participación y una tasa de crecimiento consistente en la economía colombiana. Doctor Restrepo, usted ha mencionado acá, en línea de la propuesta que hoy hacemos en 6AMW, 3 asuntos fundamentales. Ha hablado de la seguridad, del orden público, de la vivienda, que es tan importante, y ahora un poquito de la economía. Pero ese escenario, el escenario ideal para que se puedan contrastar esas propuestas, está en un debate que no hemos logrado que se produzca. ¿Qué tiene que pasar para que se produzca? Ustedes fueron invitados a un debate, el candidato de la Espriella contestó que en semana. Es difícil que Iván Cepeda acepte eso. ¿Cómo avanzamos para que podamos oír a los dos candidatos debatiendo sobre sus propuestas? Yo le hago una propuesta, Espinosa. Usted, Julio,
los otros medios de comunicación, todos los medios de comunicación que quieran. Pónganse de acuerdo, organicen el debate. Tienen la certeza de que Abelardo de la Espriella va a estar en ese debate. Y si quieren, después hagan uno de vicepresidentes y tengan la absoluta certeza de que José Manuel Restrepo va a estar en ese debate. No es más sino que se pongan de acuerdo, lo organicen, así sea entre varios, y garanticen la tranquilidad de cualquiera de las partes en ese escenario de debate. Es que nosotros estamos y hemos estado abiertos a ese debate. Yo lo he dicho, no una, 7 veces he pedido el debate. Luego yo y Abelardo estamos totalmente dispuestos a ese propósito. Mi sugerencia es eso. Organícense ustedes como medios de comunicación, los medios más representativos del país, y armen el debate. Yo también creo que en la democracia hay que debatir las ideas, hay que debatir las propuestas, hay que controvertir los programas, y aquí hay absoluta disposición a ese propósito. Exministro, en caso de que ustedes ganen en la presidencia de la República, ustedes van a necesitar al Congreso para garantizar la gobernabilidad y para llevar a cabo todas esas propuestas. ¿Cómo van a hacer si ustedes han dicho que no van a hacer alianzas con nadie y que su única alianza es con el pueblo? Lo que hemos señalado nosotros es que nosotros debemos garantizar algo que el pueblo colombiano está pidiendo a gritos. El pueblo colombiano está cansado de la vieja forma como se hacía la política, en donde los políticos entonces se sumaban a una campaña electoral y exigían seguramente en ese escenario político condiciones, cargos, burocracia o lo que fuere. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que hacer una política distinta, cambiar esa política en la forma como se hace. Y eso significa que aquí la prioridad tienen que ser las propuestas respecto del ciudadano. Las propuestas en salud, las propuestas en educación, las propuestas en vivienda, las propuestas en infraestructura, las propuestas que atienden las necesidades de ese ciudadano. La manera entonces a través de la cual se hace política y se debería hacer política, primero, es en el marco del respeto a la independencia de las ramas del poder público, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. Y en el marco de ese respeto a la independencia de las ramas del poder público, el compromiso tiene que ser en la solución a los problemas del ciudadano. Eso significa que nosotros entendemos perfectamente que la política se hace con los políticos. Y lo que hemos dicho es, claro, lo hacemos de esa manera, pero sobre la base de las propuestas que fueron las que ganaron en el proceso electoral, las propuestas que el pueblo colombiano está esperando. En ese marco, abierto a la discusión, abierto a la conversación, abierto al trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si en un momento determinado el Legislativo no le camina a alguna de esas propuestas, pues evidentemente haremos público por qué no sucedió, qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Pero por otro lado, también hay que decir, en Colombia no solamente falta un buen relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo que sea transparente, sino también falta gerencia pública. Y aquí en este país se necesita ejercer ese nivel de gerencia pública. Mire lo que está sucediendo con Ecopetrol, que ustedes lo han señalado públicamente. Es una destrucción total de una entidad por pura falta de gerencia pública. Luego aquí también se necesita y se puede gobernar por la vía de decretos cuando se hace bien. En la medida en que eso se logre, yo creo que el país puede salir adelante. Candidato, yo quiero volver al tema del tono de la campaña y de lo que se está viviendo. Los procesos electorales suelen ser agrios, hay enfrentamientos, pues es aparte de la discusión pública. Pero cuando de entrada se habla que hay la intención de destripar a la izquierda en un país que mucha gente se identifica como de izquierda, ¿no marca eso un tono muy complicado para muchas personas sobre lo que puede pasar con una eventual victoria de ustedes, que hoy está muy clara en el panorama? Porque no es el tema de la polarización, sino que quede un país irreconciliable cuando terminen estas elecciones. Félix, el candidato ha sido claro en la interpretación de lo que él se refería con ese verbo. Incluso ha hablado de la cuarta acepción, en el sentido de que lo que él señalaba es que, y es cierto, hay que controvertir la narrativa que ha venido sucediendo hasta este momento. Yo sí le digo abiertamente, Félix, nosotros claramente sí vamos a controvertir la narrativa que ha tenido el progresismo o la izquierda hasta este momento. Entre otras, además, porque estamos absolutamente convencidos que ese no es el camino. Eso es lo que nosotros hemos llamado la patria miseria. Nosotros no compartimos con la destrucción de la democracia.
con la destrucción de los pesos y contrapesos en la democracia, con el ataque sistemático a la iniciativa privada, con el irrespeto incluso a las libertades, a la forma como ha operado históricamente nuestra institucionalidad. Nosotros creemos que hay un modelo que no tiene que basarse en el odio y el resentimiento social para hacer política. En ese orden de ideas, claro que vamos a controvertir ese modelo y vamos a reivindicar la iniciativa privada. Vamos a reivindicar también de nuevo la importancia de mantener la independencia de las ramas del poder público, la defensa de la constitución política. Nosotros no compartimos ese modelo del progresismo actual que pretende atacar directamente la Constitución de 1991. Sí. Es más, hemos hablado de patriotismo constitucional. Y en ese orden de ideas, claramente entendemos que cuando seamos elegidos, gobernaremos para todos, Félix, porque es un mandato constitucional. Pero evidentemente vamos a confrontar la posición ideológica de la izquierda radical. Claro, pero no se puede ocultar que el candidato Abelardo de la Espriella particularmente genera muchos temores en distintos sectores por su estilo confrontacional, por la polarización, por comentarios machistas, por su relación con la prensa, también por la presunta afectación de libertades civiles. Y quiero preguntarle, frente a esos temores que han expresado tantos sectores, ¿cuál es su papel para dar un mensaje frente a lo que le espera al país en caso de que sea Abelardo de la Espriella quien gane la presidencia, por supuesto de la mano suya como fórmula vicepresidencial? Esta es una fórmula que se complementa una a otra. Y es una fórmula que entiende perfectamente que aquí hay un equipo que de principio a fin ha mantenido la coherencia alrededor de principios esenciales. Nosotros, por ejemplo, tenemos una coherencia en el principio esencial de la defensa de la libertad de prensa. Nosotros no vamos a atacar de ninguna manera la libertad de prensa. Creemos incluso en que ese es un elemento central de la democracia y pueden tener la garantía como medios de comunicación de que así lo vamos a cumplir. Nosotros somos conscientes también del respeto a los distintos actores en la sociedad, a todas las libertades, lo he dicho también pública y abiertamente, y lo vamos a reivindicar y lo vamos a defender. Nosotros también somos conscientes de que hoy el país necesita caminar por una vía en donde se respete, como lo dije antes, la Constitución del 91. Cuando el candidato Cepeda pone en entredicho esto con una propuesta de una constituyente que, entre otras, además ataca instituciones tan importantes como, por ejemplo, la autonomía de la banca central, cuando rompe incluso los modelos de contratación pública, pues no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, en el marco de nuestra coherencia de principios, siempre defenderemos esto, de ninguna manera atacando las libertades, tampoco atacando la iniciativa privada, respetuosos de la democracia y respetuosos de la constitución política. Bueno, teníamos un compromiso, el candidato pues tiene que atender a otros colegas. Julio, pero permítame porque yo quiero aquí puntualizar algo con muy breve, porque si no, no nos vuelve a pasar. Sí, y le ofrezco disculpas. Julio, pregunte sin problema. Señor candidato a la vicepresidencia, mire, la cercanía de la campaña que usted y Abelardo de la Espriella representan con sectores conservadores, con evangélicos, con cristianos, ¿qué implica respecto a derechos que están garantizados por la Corte Constitucional a través de sentencias? Le doy unos ejemplos: la interrupción voluntaria del embarazo, la unión de parejas del mismo sexo, la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo. ¿Estos derechos hoy garantizados por sentencias de la Corte podrían ser revisados? ¿Hay algún compromiso con esos sectores conservadores? Nosotros lo que hemos dicho es que somos respetuosos de lo que hoy la Constitución señala, de las interpretaciones incluso por parte de la Constitución política. Seremos respetuosos por ese principio de patriotismo constitucional con esa realidad. Yo le digo abiertamente, también hemos señalado que vamos a respetar y defender no solamente los derechos de las minorías, sino también los derechos de las mayorías que creen en el valor de la familia. En ese orden de ideas, nosotros claramente somos respetuosos de todos los derechos, incluido el de las mayorías. Y lo que nosotros haremos es, en el marco de ese compromiso, gobernar. Si usted me pregunta a mí particularmente, yo no soy amigo del aborto, yo soy defensor de la vida, yo personalmente, pero creo que nosotros, como lo dije antes, respetuosos de la Constitución política, acataremos las decisiones de la Corte Constitucional. Ya, si las mayorías en Colombia piensan que el camino debe ser un camino distinto,
pues esperemos a ver que se expresen, pero es que no es una decisión del gobierno o del presidente de la República, sino es una decisión del Congreso de la República y de la Corte Constitucional. ¿Sabe qué? Después de esta entrevista entiendo perfectamente por qué el doctor de la Espriella lo escogió como su fórmula vicepresidencial. Le deseo muchos éxitos. Ojalá que lo que nos acaba de contar pueda avanzar en ese espíritu de construir, de ayudar al progreso y sobre todo de mantener la esperanza de que las cosas van a mejorar. Doctor Restrepo, me confirman que nosotros ya enviamos una carta también proponiendo la posibilidad de escucharlos acá y usted sabe que aquí siempre será bienvenido. Gracias por atendernos y muchos éxitos en la segunda vuelta. Muchas gracias, Julio, y simplemente permítame enviar un último mensaje a todos los colombianos. Miren, aquí lo que nosotros estamos buscando es construir un país con esperanza, un país con futuro, un país que deje la camorra del pasado, un país que deje atrás lo que los caudillos señalan que es lo que deberíamos hacer, que construyamos un nuevo liderazgo, una nación que se proyecte en nuevas energías, en la cuarta y quinta revolución industrial, un país por el cual valga la pena luchar, concentrado en la juventud, en los adultos mayores, en los más vulnerables de este país, con total compromiso para atender las necesidades que ha tenido esta sociedad que históricamente no ha cumplido, alejado de esa política tradicional y con la convicción de que lo que no puede suceder es que terminemos acabando con nuestra democracia, que no caigamos en esa patria miseria al borde del abismo, sino que caigamos al borde de la esperanza. Yo creo que es posible construir con esperanza el futuro de este país. Gracias por la invitación aquí en Caracol y ha sido un placer estar con ustedes. Cuenten conmigo para cualquier debate de aquí en adelante. Un abrazo grande.